El tema del cual vamos a hablar es la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Este trabajo está realizado por las alumnas Canales Lorena, Cortés Karen, Mamondes Andrea, Ugolino Guadalupe y Navarro Juliana. Estas imágenes hacen referencia a lo ocurrido en la época. A continuación, verán una breve exposición en la que explicaremos lo ocurrido durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. El tema que a nosotros nos toca desarrollar es la primera presidencia de Yrigoyen, el aspecto económico y el contexto internacional. El 12 de octubre de 1916, Juan Hipólito Yrigoyen asume como primer presidente argentino en elecciones democráticas por medio del sufragio secreto y obligatorio masculino que se estableció en la Ley Sáenz Peña en 1912. De esta manera triunfa este representante de la Unión Cívica Radical. Esta primera presidencia será el inicio de 3 periodos de presidencia de este partido político, debiendo enfrentar los problemas derivados de la Primera Guerra Mundial. Su política fue mantener la neutralidad frente a estos conflictos que implicaban, en términos económicos, continuar con el abastecimiento de los aliados, mientras impulsaban una política de expansión y fortalecimiento de los ferrocarriles estatales. Hipólito Yrigoyen, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, él asume en este año, pero no ejerce el poder debido a que era presidente, pero la Unión Cívica Radical era minoría en la mayor parte de las provincias del Congreso Nacional. El radicalismo obtuvo la mayoría de las cámaras de diputados recién en 1918, mientras que los conservadores fueron mayorías en las cámaras del Senado en 1922. Estos grupos que habían gobernado el país eran quienes tenían la posición del poder económico y social hasta entonces. Con este contexto, el gobierno tenía muy pocas posibilidades de cambiar de ciertas formas el modelo económico, que beneficiaba a la oligarquía agroexportadora y al mismo tiempo de mantener el apoyo de los sectores medios que conformaban su base electoral. El Parlamento representaba a un nuevo sujeto social que se manifestaba en las calles, había multitudes que desbordaban, era un fervor porque acompañaban a quien recién asumía que eran el presidente Hipólito Yrigoyen. Podemos decir que este primer gobierno de Yrigoyen se caracteriza por tener un carácter democrático en sentido de igualdad y de derecho, y porque se defendía el sufragio secreto y universal. Con respecto al aspecto económico, esta primera presidencia de Hipólito Yrigoyen se encuentra con dificultades provocadas, a consecuencia de esta Primera Guerra Mundial que estaba desatada, y a una gran sequía que arrasaba el país desde 1914. Obviamente esta guerra provocaba obstáculos en el comercio, había un aumento del desempleo, un encarecimiento en el costo de vida y un deterioro en las condiciones de trabajo generales de los trabajadores. En cuanto a los gobiernos radicales, se caracterizaban porque el Estado reserva un rol de intervención decisivo apartándose del liberalismo clásico. Tiene una tendencia donde el Estado debe adquirir posición
cada día más preponderante en las actividades industriales que respondan principalmente a la realización de servicios públicos. Una de las decisiones más destacadas e importantes que realizó este primer gobierno fue el de la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, más conocidos como YPF, que luego se convertiría en la más grande del país. Otras fueron las mejoras en el Banco Hipotecario Nacional, reformas en el Banco Hipotecario Nacional, el fortalecimiento de los ferrocarriles, la creación de la Marina Mercante Nacional y la sanción de una serie de leyes que protegen a los colonos y a los trabajadores de las tierras agrarias, además de que se mantuvieron al margen de todos los conflictos que surgieron en el mundo, a consecuencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo voy a hablar sobre las reformas que favorecen a los sectores medios. Hasta 1917, la economía argentina vivió una depresión originada por el descenso de las exportaciones e importaciones a raíz del conflicto de la Primera Guerra Mundial que sacudía Europa. A partir de 1918 y hasta 1921, creció la demanda de productos primarios argentinos en Europa. El radicalismo logró la aprobación de la aplicación de impuestos a las exportaciones. Esto permitió al gobierno una política de expansión al empleo público, en donde los principales beneficiados eran los hijos de los inmigrantes y de los sectores medios urbanos. Esto ocasionó conflictos entre los grupos sociales al oponerse a las políticas irigoyenistas. Otro aspecto importante fue el apoyo del gobierno a las reformas universitarias, donde los estudiantes reformistas de Córdoba querían modificar los antiguos planes, y poner fin a la influencia de la Iglesia en la educación universitaria. El epicentro fue en la Universidad de Córdoba, en donde querían la suspensión de las cátedras vitalicias y poner a cargo a docentes elegidos. Ahora voy a hablar sobre la relación con el movimiento obrero. Uno de los objetivos de la reforma era incorporar obreros al sistema político. Para ello, el nivel salarial debía mejorar. El inconveniente era el modelo agroexportador que se basaba en el empleo de la mano de obra barata. Y el sector patronal no estaba dispuesto a cambiar. Y esto causó que la relación entre patrones y obreros, en vez de mejorar, empeorara. El nuevo gobierno debía actuar como una especie de árbitro entre los dos componentes. Y esto causó que la política y el ejército debiera actuar en contra de los huelguistas. Ejemplos de esta política fueron la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. En las elecciones presidenciales de 1916 se puso en funcionamiento por primera vez el voto secreto, universal y obligatorio establecido por la Ley Sáenz-Peña en 1912. Estas elecciones significaron la elección de un presidente de manera cristalina. En ella ganó Irigoyen, candidato de la Unión Cívica Radical, que fue una de las primeras 3 presidencias radicales. Este gobierno radical se caracterizó por su política externa, sobre todo su postura antes de la Primera Guerra Mundial. Irigoyen mantuvo la neutralidad impuesta por su antecesor Victorino de la Plaza e hizo caso omiso de la oposición y la prensa de romper sus relaciones diplomáticas con Alemania, de independencia diplomática, especialmente frente a los Estados Unidos.